Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Consultorio. Yo les platiqué este tema en nuestras redes sociales a lo largo de la semana y mucha gente pues se alegró de tener este tratamiento el día de hoy, este tema y obviamente un especialista que nos va a ayudar a solucionarlo. ¿Quién tiene un bebé o un niño pequeño en casa que no tiene un buen hábito de sueño? Porque dormir bien es un tema de hábito y lo enseñamos los papás. En fin, antes de entrar de lleno al tema, le quiero invitar a que se comunique con nosotros. A lo largo del programa estará apareciendo el WhatsApp, que es la mecánica para que usted forma parte y construya este programa, porque gracias a sus preguntas lo construimos. Está ahí el número y usted escribe hashtag El Consultorio con su pregunta. Sería interesante que nos platicara también la edad del pequeñito, porque también depende de su edad, pues el tratamiento que tenemos que seguir o el hábito que tenemos que inculcar. Yo saludo y le agradezco muchísimo que esté esta mañana con nosotros Romelia Rubio. Ella es psicóloga en sueño infantil. Hola, doctora, licenciada, ya sé que son los psicólogos. Sí, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muchas gracias por estar aquí. Al contrario, muchísimas gracias a ti por acercarnos a estos temas, porque ¿quién no ha padecido con un chiquito que no duerme? Pero si lo padece uno de manera recurrente, de verdad hasta hay gente que dice, es que de verdad no quiero tener ni otro bebé. Sí. ¿No? Porque dormir es una necesidad humana y si no lo tienes cubierto, hasta trastornado puedes estar, ¿no? Exacto. Y fíjate que algo súper interesante que muchas veces los papás no sabemos es que el hecho de que un bebé duerma bien no es que sea un producto de la casualidad, o sea, no es como que te tocó un niño, qué buen niño te buen tocó. Dormidor, exacto, y otro que duerme malísimo. En realidad es una cuestión de hábitos. Sí hay los niños que duermen bien a pesar de que tienen hábitos pues completamente poco saludables o que tienen muchas asociaciones de sueño y que duermen bien, son los menos, pero generalmente... ¿Qué es asociaciones de sueño? Una asociación de sueño es todo aquello que necesita el bebé para conciliar el sueño. Entonces puede ser desde el arrullo, la leche, la presencia, el cabello, todas, la mantita ruido. Dichosa. Claro, pero ojo, porque todas aquellas asociaciones que no pueden permanecer el resto de la noche. Si sí pueden hacerlo, por ejemplo, una mantita, un osito, un algo, entonces no hay problema. Porque el problema es cuando es cuando ese elemento se va y entonces el bebé ya no puede regresar a dormir solo. Ok. Aquí me parece que sería importante hablar de las etapas, el sueño de las diferentes etapas de un niño, ¿no? Obviamente, uno dice, ay, qué dormiloncito es, porque en el hospital, pues, la enfermera te lo acerca y está dormido, te lo ponen ahí, está dormido. Llegas a casa y te enfrentas con una realidad muy difícil porque te estás enfrentando a tus propios cambios. Totalmente. Y luego al bebé que dices, ¿por qué llora todo el tiempo? Sí. Y en la noche parece que les dan cuerda, ¿no? Claro. De hecho, también algo que tenemos que saber es cuánto necesitaría estar durmiendo nuestro hijo, porque en esa misma medida nosotros vamos a tener expectativas realistas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando son muy bebés, duermen pues prácticamente todo el día. Entonces, solamente se despiertan para comer y se vuelven a dormir y así es como durante todas las 24 horas las duermen. Pero a medida en la que empiezan a crecer, tipo a los 2 meses más o menos, empiezan a disminuir en cantidad de sueño total. Entonces, ¿qué es lo que pasa? También muchas veces los papás he visto que cometen ese error en donde ponen a dormir todo el tiempo a sus niños y los niños pues tampoco ya tienen sueño. Entonces, habría que adecuar mucho y estar muy pendientes de sus necesidades de sueño. ¿Cómo sabemos eso? Claro, bueno, pueden, si gustan, los invito a consultar mi página y ahí tengo información sobre cuánto necesitan estar durmiendo los niños para que se den una idea, más o menos. Son tiempos promedio, pero para que te des una idea, a partir de los 4 meses, que es cuando ya se instauran todas las etapas del sueño de los niños, es decir, ya sus patrones de sueño se vuelven regulares, se vuelven muy similares a los de nosotros. Lo que tenemos ahí es promedios. Entonces, a partir de los 4 meses empieza a disminuir la cantidad de sueño a más o menos unas alrededor, ponle entre 11:30 horas y 13 horas. Digamos, en ese rango es como lo común. Y permanece muy similar, bajando tal vez a 12 horas u 11 horas como hacia los 6 años. Eso es sueño 24 horas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo dividimos en 2 periodos, en la noche y en el día, o sea, las siestas. Entonces, ¿son importantes las siestas?
son fundamentales. Un error común para que papá o mamá no lo vayas a cometer es que muchas veces sacrifican la siesta pensando en que si va a estar más cansado, va a dormir mejor. Y esto es contraproducente totalmente, porque un chiquito que no duerme las siestas, lo que sucede es que empieza a tener, le imposibilita a su cuerpo para poder liberar, para poder descargar cortisol que se empieza a acumular durante el día, que es un proceso normal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con la siesta se libera. Entonces, son niños que, y además porque las siestas aportan energía, le permiten a los niños estar bien. Yo siempre les pongo este ejemplo, que es como si quisiéramos que un chiquito tuviera que atravesar un pequeño río todas las mañanas. Entre más chiquitos son, necesitamos ponerle más piedritas para que vaya poco a poquito avanzando y cruzándolo. Cuando son más grandes, entonces empezamos a alargar un poquito más esos espacios, no necesitan tantas. Entonces, para que tengan una idea, de 4 a 6 meses por lo general duermen 3 siestas, de 6 meses a 12 duermen 2 siestas y de 1 año hasta los 3 años duermen una sola siesta. Tendría que ser más o menos a qué hora si mi hijo se levanta, porque aparte los niños se levantan súper temprano, llegan así como leche mamá y te abren el ojo a las 6, 7 de la mañana, ¿no? Sí, exacto. En fin de semana. Los horarios que se recomiendan son cuando tienen 3 siestas, que es cuando ya empezamos a ver regularidad, más o menos a los 4 meses, es a las 9, a las 12 y a las 3 de la tarde. Cuando tenemos 2 siestas es a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde, y cuando es una sola siesta a las 12 del día o a las 2, o sea, entre ese periodo, entre 12 y 2 de la tarde. Entre más pequeños, más pegados hacia las 12, un poquito más grandes, más hacia las 2 de la tarde. Muy bien. Ahorita regresando de la pausa, porque ya tenemos que hacer la pausa, platicamos de, bueno, si cumplí con esas siestas y de acuerdo a esa etapa determinada de mi bebé o de mi niño, ¿a qué hora lo tengo que dormir ya en la noche? Que creo que también es una herramienta. Digo, aquí todo depende también de nuestro niño y de esos hábitos que le hayamos inculcado desde que llegó a casa. Todo esto lo vamos a trabajar regresando y por supuesto también sus preguntas. Recuerde hashtag el consultorio al WhatsApp que está en nuestra pantalla. Regresamos. Bueno, estamos platicando hoy sobre sueño infantil. Usted tiene un pequeñito en casa y no lo ha dejado dormir en mucho tiempo. Esto se puede solucionar con cambios en nuestros hábitos y obviamente en los que le inculcamos a nuestros niños. Estamos platicando hoy en el consultorio con Romelia Rubio, licenciada en psicología y bueno, y especialista en sueño infantil. Va a aparecer también su página para que usted tenga información y pueda contactarla si es que tiene este problema. Estábamos en el tema de las siestas. Fundamental la siesta para que el niño libere ese cortisol y en la noche no esté con el estrés hasta arriba y entonces no lo dormimos. Exactamente, ¿no? Exactamente, es fundamental. También otra cosa de las siestas que es fundamental es el horario, que no excedan de las 4 de la tarde. Porque ¿qué pasa? Si generalmente, ¿no? Cada niño es diferente, tendríamos que evaluar si este chiquito puede, si le va bien o no, pero generalmente los niños después de las 4 de la tarde ya les va mal porque ya empezamos a interferir con el sueño de la noche. Entonces, por eso es que tenemos que procurar horarios adecuados, lo que les comentaba anteriormente, que necesitamos que las siestas sean en horarios adecuados y que no excedan de las 4 de la tarde. ¿Y de tiempo cuánto? De tiempo es libre. La duración tiene que ser libre, no hay que restringirla, a menos que viéramos que hay algún problema de una confusión de día y noche, que estuviera pasando mucho tiempo despierto en la noche y durmiera, como que lo compensara en el día, entonces tendríamos que revisar el caso particular. Ni mínimo ni máximo. O sea, porque ¿qué tal si mi niño le digo, la siesta se duerme y 5 minutos se despierta? ¿Ni modo? Ni modo. Ni modo. O sea, debemos de tratarlo que vuelva a dormir, si se puede. Si no, eso pasa mucho con los bebés muy chiquititos. Por ejemplo, muchísimas mamás están muy angustiadas porque dicen, es que no duerme. Yo sé que un bebé tiene que dormir muchísimo. Cuando son muy bebés, nuestra única labor y lo que nos tenemos que ocupar es en permitirle que duerma. Si el bebé quiere dormir, qué bueno. Si no quiere dormir, entonces no hay problema porque siempre asumimos que los bebés obtienen todo el sueño que necesitan. Okay. Hay estrategias que podemos utilizar para poderlos ayudar y que descansen y que no estén tan llorones todo el día. Entonces, por ejemplo, hay que anticiparnos
a acostarlos antes de que tengan muchísimo sueño, porque si no, lo que empieza a pasar es que tienen tanto, o sea, ya empezaron con cortisol acumulado y no se pueden relajar. Entonces hay que ayudarlos. Cuando son muy bebés, necesitan todo nuestro ayuda para relajarse. Entonces les aconsejo que, por ejemplo, los pongan en canguros, que los carguen, estos o fulares también se llaman. Son muy buenos porque recuerdan al movimiento del bebé, del vientre materno, el corazón de la mamá, la cercanía, el olor, o sea, es como todo esto que los puede ayudar. También los pueden ayudar, por ejemplo, con ruido blanco, como para inducir el sueño. Es un sonido como estática, ¿sabes? Como antes las televisiones que se ponían en estática. Sí. Es exactamente eso, hay aplicaciones gratuitas. ¿Qué dicen? ¿Ruido blanco? Ruido blanco, exactamente, y entonces se los puede poner ahí ruido rosa, que es un poco más suave, y eso lo que también asemeja al sonido que escuchaban los bebés en el vientre materno. ¡Wow! ¡Qué lindo! Entonces les ayuda, pues, arrullarlos cuando son muy bebés, ¿no? Cuando son menores de 3 meses, arrullarlos un montón, o sea, no hay tema de que se vayan a acostumbrar, es que después como los embrasilas, ¿no? Es lo que dicen, pero no es así. No es así. Que fíjate que hay muchas preguntas de diferentes etapas. Por aquí nos escribe Cecilia Galeán y dice, a ver, mi bebé tiene 3 meses, ha sido muy difícil crearle hábitos de sueño. ¿A esta pequeña edad puedo hacerlo? Sí, los primeros 3 meses tienes que ir con lo que funcione, o sea, no hay mucho que podamos hacer porque pues son bebés, son muy chiquitos, apenas están instaurando patrones de sueño. A partir de esta edad sí ya puede hacer cosas. 3 por meses, ejemplo, ya. 3 meses, exacto. Ya podemos empezar a hacer intentos de que concilie el sueño solo. Entonces, ¿qué sería? Primero, observar, registrar durante una semana sus preferencias de sueño. Entonces, vamos a suponer que ya identificamos que a las 10 de la mañana se queda dormido todos los días. Entonces, hay que ponerlo media hora antes de esa hora, es decir, 9:30 de la mañana. La clave está en antes, porque si nos anticipamos y el bebé está acostado y lo que queremos es que le llegue el sueño estando acostado en el momento adecuado. Okay. Y él concilia el sueño, sin estarlo arrullando, sin estarlo tal. Entonces, lo que podemos hacer es acostarlo en su cunita, acompañarlo muchísimo, claro, pero darle oportunidad a ver si se queda dormido. Bonito. Entonces, ese primero. Segundo, ya tenemos que empezar a desconectar totalmente la relación leche-sueño, que no se nos acostumbre a dormir comiendo. Qué difícil. Porque si no, exacto, porque si no, ese es uno de los principales problemas de sueño, que los bebés se acostumbran a comer para dormir y entonces después pues no hay forma de quitarlo. Aquí bueno, sí hay forma. Pero... Me quisiera detener, por ejemplo, yo hace mucho que fui mamá de bebé, digo, mis hijos ya son muy grandes, pero recuerdo, por ejemplo, que les estás dando ya sea pecho o biberón y se quedan dormidos, hasta empiezas al tema de sacarles el aire con miedo de que se despierten. Claro. Entonces, si yo estoy alimentando a mi bebé y se empieza a dormir, ¿lo tengo que despertar? Sí. Ok. Sí, porque además lo que queremos es que coman. O sea, cuando le toca comer, que coman, no que se duerman. Entonces, los podemos ayudar a dormir de otra forma, ¿cierto? Pero no desconectarlo, porque si no, esa es una de las asociaciones más comunes de sueño que los bebés, porque por supuesto que al principio dependen mucho de la succión. En realidad no es tanto el contenido, sino más bien la succión. Entonces, cuando se acostumbran a relacionar que para dormirme necesito succionar, entonces es cuando empieza el problema. Y ya no hay manera de quitarles la mamila ni el pecho, sí, ¿no? Sí hay manera, exacto, sí pero hay manera. bueno. ¿Siempre hay maneras? Sí. Siempre hay manera, siempre. Sí, de acuerdo. Sí. Entonces aquí también algo importante, uno sabe lo que es la rutina de un bebé que despierta, le das de comer, le cambias el pañal, etcétera. Entonces, lo que nos dices es que para ese hábito de sueño que ya le detectamos, tenemos que tener cambiado el pañal, dada la mamila, o sea, todo para ponerlo en la cunita. Claro. Y entonces dejarlo que caiga en ese sueño solito. Exacto, el ritual de sueño es fundamental porque ese es el que nos va a ayudar a relajar al bebé para ponerlo en un estado adecuado para que entonces concilie el sueño solo. Ahí está el meollo del asunto, o sea, ahí está el tema central, el por qué un niño duerme bien, por qué un niño duerme mal. Un niño que duerme bien va a ser un niño que concilia el sueño por sí solo, sin ayuda, sin pecho, sin leche, sin arrullo, sin nadie.
Porque, ¿qué es lo que pasa? Déjame te explico cuál es la raíz de todo esto, para que los papás comprendan a partir de dónde. ¿Te parece que me la expliques después de la pausa? Porque tenemos que ir y no quisiera dejarlo a la mitad. Y yo aprovecho estos segunditos que nos quedan para invitarla a que se comunique. Nos están llegando varias preguntas que también nos llegaron a lo largo de la semana que estuvimos poniendo el promo. Y bueno, ahí está el hashtag, el de WhatsApp, y nos manda un hashtag con el consultorio. Volvemos. Ay, qué bueno que ya regresamos de esa pausa, porque el meollo del asunto de que un niño duerma bien o no duerma bien nos lo prometió la licenciada en psicología Romelia, que está con nosotros esta mañana. Entonces, a ver, ¿cuál es el meollo del asunto? Mira, lo que sucede, exacto, el secreto. Ahí les va. Lo que sucede es que todos tenemos ciclos de sueño durante la noche, chiquitos, grandes, todo el mundo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos ciclos duran alrededor de 90 minutos y, digamos, vamos de sueño ligero en cualquier edad a sueño profundo. A partir de los 4 meses. Antes duran como 60 minutos nada más. Son más chiquitos. Entonces, empezamos desde sueño ligero a sueño profundo y luego salimos a sueño ligero. Tenemos piquitos de sueño REM, que es en donde soñamos, pero bueno, lo relevante es esto. Entonces, cuando hacemos una salida a sueño ligero, etapa 1 más o menos, hacemos una revisión de nuestro entorno, todos. Entonces, si las mismas condiciones que cuando conciliamos el sueño permanecen, entonces somos capaces de regresar a dormir. Si algo de eso cambió, entonces es cuando nos despertamos. Ejemplo, como una alerta. ¿Cómo? Es como una alerta que no estoy... Exacto. Es como, te voy a poner un ejemplo súper común. El bebé que se queda dormido tomando leche. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando sale de un ciclo de sueño, entonces, y ya no está su mamila, entonces dice, ¿en dónde está mi mamila? ¿O en dónde está mi mamá? ¿Sabes? Entonces, ahí es en donde se despierta. Que es como si nosotros, imagínate que nos despertamos y ya no tenemos nuestra almohada. Entonces es raro, entonces vas a tener que recuperarla. Es lo mismo que le pasa a los niños. Necesitan recuperar esas condiciones porque cuando ellos conciliaron el sueño fue bajo ciertas condiciones y cuando se despiertan ya no están. Muy común también cuando, por ejemplo, se duermen arrullados en brazos de los papás y sigilosamente van a dejarlos en sus cunas con cuidadito para que no se despierten. ¿Pero qué pasa entonces con el canguro y eso? Si dormimos aquí. Eso es cuando son muy bebés. Muy bebés. Sí, ya estamos hablando un poquito más o menos de 3 meses, exacto. A partir de los 3 meses ya, entonces pueden. Por eso es que les digo que los pongan a dormir antes, para que los niños concilien el sueño solos y entonces permanezcan las mismas condiciones. Entonces, eso es justamente lo que tenemos que hacer acá, que el niño concilie el sueño por sí solo. Si ustedes, ya en su cuarto, ya en donde puede despertar en cualquier momento de la noche para que eso no suceda, ese cambio. Exacto. Aquí hay preguntas pues que creo que muchas personas van a, ¿cómo se dice esto? Identificarse. Mi hijo tiene 3 años, llora todas las noches y lo tengo que llevar a mi cama. 3 años. Claro. Es clásico. No lo hice, pero muy probablemente ese chiquito se queda dormido o en la cama de los papás y lo pasan a su cama, o la mamá se acuesta con él hasta que se queda dormido, o se queda al lado de él hasta que se queda dormido. Y por eso, como cambió algo en su entorno, entonces se tiene que levantar y buscar restituir esas condiciones. Entonces, sí. ¿Se tiene que dejar llorar ya sea a un bebé? No, ni a un bebé, ni a un niño, no es de que déjalo llorar, llévalo a su cuarto y aunque llore, regrésalo y regrésalo. Mira, o sea, ¿qué es lo que pasa? Hay 2 cosas acá. Hay una forma de enseñar a dormir a los bebés en donde se les deja llorando. Se ignora el llanto, pueden pasar toda la noche y no los pesan. Dicen que hasta les fortalece los pulmones. Hay quien dice. Exacto, no, esto no es así. Si bien tampoco es que se ha observado ningún daño en los niños, o sea, no es que vayan a tener ningún efecto secundario. Ni psicológico tampoco, para nada. No es cierto que se sienten abandonados y que luego la relación... No, porque aparte hay estudios, o sea, una de las universidades más importantes a nivel mundial publicó un estudio, de hecho este estudio está publicado en la Academia Americana de Pediatría en la página, ustedes lo pueden localizar, en donde justamente se hizo una evaluación de qué pasaba con esos chiquitos que dejaban llorar o utilizaban cualquier método para dormir, a ver si tenía algún efecto secundario, y se descubrió que absolutamente ninguno. Ni psicológico ni físico. Nada. De hecho, liberémonos de la culpa, mamá. Exacto, exactamente. De hecho, otro estudio también hecho por una de las universidades más importantes midió niveles de cortisol al momento de los niños cuando
estaban llorando en la noche y no se observó ningún cambio. ¿De verdad? Ninguno. O sea, no nada más es que está avalado por la academia, sino que está recomendado. Úsenlos para que ayuden a sus niños a dormir, porque el sueño es fundamental. Claro. Entonces, pero no es necesario tampoco utilizar esos métodos tan bruscos. O sea, hay otros métodos. A mí me gusta siempre utilizar con mis pacientitos métodos más suaves, en donde los papás pueden hacerle compañía a los niños y obtenemos resultados extraordinarios. O sea, no hay niño que no duerma. Dime una cosa, ¿cuál ha sido el caso más difícil que te ha tocado y en cuánto tiempo pudieron tener hábitos de sueño saludables para ambas partes? Fíjate que yo creo que uno de los casos más memorables fue un chiquito de 6 meses que se despertaba cada hora. El pediatra le había recetado un medicamento que se llama Psicosoma, que es como un de la familia de los un somnífero de la familia de los ansiolíticos, como un poco más suave, pero imagínate para 6 meses para un bebé y ni siquiera lo resolvía. Entonces empezamos a trabajar porque la mamá estaba desesperada, o sea, no podía más. Imagínate cada hora, o sea, sí, no es 12 despertares en la noche, es horrible. Y en 2 semanas el niño estaba durmiendo 8 horas continuas. Wow. Así que, o sea, los resultados son... Con solamente cambiar hábitos. Sí. ¡Wow! Qué esperanzador es esto. Digo, un bebé. Aquí también, obviamente, me imagino, tiene uno que descartar que tenga algún asunto como el reflujo, claro, este tipo de cosas que es evidente. Infecciones de oído que también molestan muchísimo en la noche. Se empieza por ahí, se empiezan a hacer ese tipo de estudios. Sí. También con el pediatra es importante descartar que no tenga, por ejemplo, amígdalas muy grandes que le estén provocando problemas respiratorios, porque eso lo que hace es que fracciona el sueño, lo interrumpe. Tenemos chiquitos que se están despertando constantemente. Una vez que el pediatra nos dice está todo bien, y el pediatra nos dice ya puede ir toda la noche sin necesidad de tomas nocturnas, entonces podemos empezar a trabajar. De acuerdo, estamos hablando de bebé, pero a ver, ¿qué pasa? Y creo que también es clásico que cometemos el error de, pues tráetelo a la cama para que ya se duerma. Y entonces el niño tiene 5, 6 años, 7, no sé hasta cuántos llegue, y sigue durmiendo en medio de papá y mamá. ¿Es saludable o no? No. No es. Te voy a decir por qué. Desde el punto de vista fisiológico, los niños y adultos tenemos diferentes ciclos de sueño. Es decir, mientras nuestro niño puede estar en sueño profundo, nosotros podemos estar en un sueño más ligero, y en sueño ligero nosotros nos movemos un poco. Entonces, cuando nosotros nos movemos y nuestro niño está junto a nosotros, lo que hacemos es que lo movemos a él, y si él está en sueño profundo, se lo interrumpimos y lo fraccionamos. Y entonces empieza a tener un sueño de mala calidad. Oye, nada más rápido porque me quedan como 20 segundos. ¿Le hace algún daño en cuestión de saber socializar y etcétera este tema de dormirse con papá y mamá hasta edades altas? Sí, porque se vuelven niños dependientes, un poco más inseguros porque no lo saben hacer solos. De acuerdo. Oigan, pues es un tema sumamente importante. A veces creemos que con el tiempo va a pasar y bueno, finalmente no va a ser bebé siempre, pero eso le va a repercutir, me imagino, que en todas las etapas de su vida si no tiene esos hábitos. Sí, ¿no? sí. Es común ver a adultos con insomnio crónico, por ejemplo. Wow, todo un tema. Qué gusto tenerte aquí, de verdad. Muchas ojalá no sea la última. Gracias, ¿Sí? Claro que sí. Muchísimas Encantada. gracias. Oiga, y ojalá tampoco sea la última que usted nos vea aquí en el consultorio. Recuerde que estamos todos los martes y los jueves en punto de las 11 de la mañana. Nos vemos la próxima.